¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este espacio donde comparto mis investigaciones personales, análisis de las escrituras, enigmas y hechos asombrosos, todo bajo una perspectiva histórica, hebrea y arqueológica. ¿Cómo puedo saber que el Eterno mora en mi corazón? Los 10 mandamientos nos hablan de 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos de la primera tabla tienen que ver con el Eterno y los últimos 6 mandamientos de la segunda tabla tienen que ver con los demás. El apóstol Juan, en 1 de Juan 4:8 nos dice, el que no ama, no ginosco. ¿Qué significa el verbo ginosco? Vamos a Juan 14:15, que nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, que es una traducción incorrecta del griego bíblico, porque dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, ese amor a Yahweh inmediatamente me lleva a amar a los demás, porque la Torá de Yahweh está compuesta de 2 tablas. Como ya les dije, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Yahweh. Los últimos 6 tienen que ver con el ser humano, con el hombre. De ahí el que no ama no conoce a Yahweh. Y saben que Yahshua el Mashiach, cuando estaba haciendo la tefilá, la oración, poco antes de ser entregado a muerte, Juan 17:3 nos dice, empero esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Elohim verdadero y a Yahshua, al cual has enviado. El verbo que aparece ahí es el mismo verbo de 1 de Juan 4:8 que dice, el que no ama no conoce a Yahweh, no ginosco. Pero Yahshua dice que la vida eterna consiste en conocer a Yahweh. Voy a traducir y voy a explicar esto. El verbo ginosco que se usa en 1 de Juan 4:8 como aquí en Juan 17:3, te lo voy a dar en forma de ejemplo. Así como un hombre conoce a su esposa todo su cuerpo perfectamente, y como la esposa conoce también perfectamente todo el cuerpo de su esposo, que eso es ginosco. Ginosco significa conocer íntimamente a una persona, en este caso a Yahweh. ¿Y cómo se conoce a Yahweh íntimamente? Estudiando su palabra y obedeciéndola. Entonces, la vida eterna consiste en conocer a Yahweh. Y conocer a Yahweh implica asimilar los 10 mandamientos, y los últimos 6 mandamientos son los que tienen que ver con el prójimo. Y entiéndase que prójimo significa, del texto griego, del original, significa hermano en la misma fe, o sea, tus mismas creencias, o familiar cercano. Eso es prójimo, de próximo. ¿Y qué pasa entonces con la gente de afuera? Si tú amas a una persona, no le vas a desear ningún mal. Si tú amas a una persona, no vas a enamorar a su pareja. Si tú amas a una persona, no le vas a engañar. Y si tú amas a una persona, no le vas a mentir. Si tú amas a una persona, no la vas a asesinar, no la vas a matar, porque tú la amas. Y así como yo no quiero que me hagan eso a mí, yo no debo hacerlo a los demás, porque esto es la ley y los profetas, dijo Yahshua el Mashiach cuando estaba en el sermón del monte. Ahora, si usted dice que ama a Yahweh, si usted estudia la Torá en los idiomas que fue escrita, en su contexto original, el Antiguo Testamento fue mayormente escrito en hebreo y algunos capítulos en arameo, como el libro de Daniel, que varios capítulos están escritos en arameo, que es parecido al español y al portugués. Esto es arameo y ese es el parecido como esos 2 idiomas. Entonces conocer a Yahweh implica lo que dice Lucas 10:25 y 27. Amarás a Yahweh de todo tu corazón, y tú amas tanto a Yahweh que le vas a obedecer amando al próximo, a tu familiar cercano, a tu hermano de la misma fe. Pero si sabes solo teología, y la teología es conocer sobre Yahweh y no lo traduces en amar a los demás, entonces tu teología es satánica, porque tu Elohim, tu Dios, no es el Elohim de la Biblia, es el Dios yo. Cómo enorgullecerme en el conocimiento, esa presunción, esa sabiduría, todo eso es producto del pecado. Pero cuando usted ama a Yahweh, va a guardar los mandamientos que tienen que ver con él también, pero con el prójimo. Y si una persona ama a Yahweh de todo corazón, automáticamente va a amar a los demás. Y Yahshua lo dijo, en ese día del juicio, él dice que va a reunir a todas las naciones y después de reunirlas, va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer.
La salvación no consiste en doctorados. Los doctorados son buenos, siempre y cuando los doctorados nos lleven a Yahweh. De lo contrario, esto es basura. El apóstol Pablo, el rabino Shaul, sabía mucha teología, pero no tenía a Yahweh en su corazón, porque perseguía a la quejilá de Yahweh, según Hechos capítulo 8. Y si ese conocimiento no se traduce en obediencia, es como metal que resuena o címbalo que retiñe, y la característica de la última quejilá de Apocalipsis capítulo 3 es la quejilá de la Odisea, y esta quejilá es que dice una cosa y vive otra, por eso es tibia, porque no se ha decidido a obedecer la luz recibida del Adón. Y en Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a sí mismo, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, el tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá de la libertad y persevera en ella. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Y entonces aquí te viene el consejo de la verdadera religión, tú que estás buscando la verdadera religión. Versículo 27 dice: la verdadera religión de Yahshua el Mashiach tiene que ver en primer lugar con la misericordia y la gloria de Yahweh en nuestras experiencias cotidianas. Una persona que ama a Yahshua amará a su prójimo, porque el prójimo es la segunda tabla de la Torá, no son divorciables, son unidas. Por eso Yahshua dice que de esta depende la Torá, la ley y los profetas. El primer mandamiento va unido al primero, segundo, tercero, hasta el quinto, hasta el 10, porque van eslabonados. Ahora quiero concluir con esto. ¿Qué significa amar a tu prójimo? Es tratarlo como Yahshua trató al prójimo cuando estuvo en la tierra, según los evangelios. Así de fácil, hermano. Y esta es la verdadera religión. Cuando yo amo a mi amigo, a mi hermano, al que me enseña, al que está conmigo, estoy diciendo que soy hijo del Altísimo. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé shalom.